El principio de generación. El lema de este principio es: todo tiene su principio masculino y femenino. Como todos los otros anteriores, este principio está siempre en acción. Nada puede existir sin el principio de generación, o sea, sin su padre y su madre. Todo, absolutamente todo, tiene padre y madre, o su base femenina y su base masculina. No es como comúnmente se cree que la base sea el sexo. Esta palabra, sexo, no se aplica, sino a las diferencias físicas que existen entre el macho y la hembra, en una pequeñísima tajada o sector del plano físico. Piénsenlo y recuérdenlo. Sexo es la diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra en el gran plano físico. O sea que el sexto no es principio de generación, es simplemente la presencia del masculino y el femenino en toda creación. En ese sector del plano físico, el principio se reconoce, se manifiesta o se deja ver por la diferencia de los sexos. En los planos más elevados, el principio toma formas elevadas, pero cada ser contiene en sí mismo los dos elementos del principio. El mundo ha atravesado miles de conjeturas sobre la verdad, que luego se convierte en teorías, enseñanzas, sectas, organizaciones, cultos, religiones, etc. Todo lo que oigas decir de sectas que practican enseñanzas perniciosas no es otra cosa que una prostitución del gran principio natural de generación. Todo eso es anticuado, caído en desuso. La verdad es siempre sencilla y natural. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todo es ruin. La palabra género significa crear, concebir, producir, en tanto que la palabra sexo se limita a la vida orgánica. La ciencia no ha aceptado todavía este principio como una cosa universal, ni lo podrá concebir siquiera porque la ciencia está situada en el campo opuesto. El que está montado sobre un caballo no le ve las patas porque lo hacen marchar. Hasta que no se baje y se sitúe objetivamente, no podrá ver marchar a esas patas. Así, la ciencia como la religión no saben que el uno es representativo del padre y que la otra es representativa de la madre. La ciencia es la prueba de que existe el padre, o sea, la inteligencia. La religión es la prueba de que existe la madre, o sea, el amor. Dios es amor e inteligencia, madre y padre, negativo y positivo. Estos son los dos aspectos del Creador. Es absurdo y ridículo que la ciencia y la religión continúen en plan de enemigos, el padre contra la madre y viceversa. La ciencia se burla de la religión y esta censura, critica y vitupera a la ciencia. En esta era de oro, era de Saint Germain, se están descubriendo la una a la otra, sin darse cuenta aún. La metafísica reúne y explica esta verdad. El gran maestro Emmett Fox llamó a esta enseñanza la oración científica. Hay que hacer una aclaratoria muy importante, y es que una cosa es la religión y otra es la iglesia, y que la mayoría de los humanos no conoce la diferencia y confunden una cosa con la otra. Algunas veces nombrando a la religión y otras veces a la iglesia como si los dos términos fueran uno. La religión es el conjunto de verdades basadas en el amor universal, en la caridad, en los sentimientos filiales y fraternales, en la práctica que encierra el amaos los unos a los otros y en el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
La palabra religión significa algo que está doblemente ligado, o sea, religado, unido por cohesión, y eso es absolutamente todo. Tampoco necesita algo más, ya que esa cohesión la logra el amor. Anteriormente hemos dicho que la ley de atracción, adhesión y cohesión es el nombre que la ciencia le da al amor. Amor es el término que el corazón, la madre, le da a la ley que atrae, une y adhiere con tal potencia que nada puede separar. Todo lo que de allí se desprende, fervor, devoción, caridad, etc., son cosas típicas de la madre. El papel que desempeña la madre en una familia, religando y entrelazando a todos sus hijos por medio de su amor, cuidados, enseñanza, devoción, la atracción que ejerce sobre toda la familia, esa vibración que es la madre, que aún después de muerta sigue ejerciendo su influencia invisible, recordándole a todos que son hermanos ligados por un mismo padre y religados por una misma madre. Eso es la religión. La iglesia es un organismo o una organización humana creada por los hombres. El término viene de ecclesia, palabra latina que significa reunión, o sea, conjunto de personas dispersadas. Lleva el objeto de reunirse para orar, practicar obras piadosas, enseñar, etc. Pero después de fundada la primera eclesia, pronto degeneró en un instrumento de amenazas, castigos, dogmas, reglas, indulgencias y permisos especiales, todo para obligar a una lealtad hacia ella, no hacia la religión, entiéndase, sino hacia las leyes que Eclesia impuso, leyes y obligaciones físicas y corporales, limitaciones, ritos y observaciones obligatorias, todas catalogadas por los escribas ordenados por esas eclesias, especialmente parafraseadas para confundir los términos eclesia y religión en las mentes ingenuas de los tiempos cristianos primitivos. ¿Comprendes ahora la diferencia entre iglesia y religión? Son muy pocos los que aman un conjunto de reglas duras, inflexibles, que se basan en el temor y la amenaza. La ciencia, en cambio, actúa con toda la libertad que le conviene. Ella es masculina a pesar de que la llaman ella. Está basada en el intelecto terrenal y como no siente, porque el sentimiento es una cosa y la inteligencia es otra, nadie ni la cohíbe, ni la obliga, ni le pone trabas ni leyes, ni reglas, ni castigos. Lo único que se le ha impuesto es que no mate al ser humano, y ella trata de salvarlo a toda costa, aunque sí se le permite matar a los animales, cosa tan reprensible, ya que estos pertenecen a la evolución llamada elementales, que son nuestros hermanos, con los mismos derechos a vivir que nosotros. La ciencia desprovista de sentimiento ha tasajeado cuerpos en busca de eso que ya oye nombrar el alma, y no encontrándola en la materia de carne y hueso, niega su existencia y se va de bruces negando la existencia de Dios. El alma en términos generales es el conjunto de cuerpos o vehículos inferiores sutiles en los cuales radican los sentidos, sentimientos, emociones. Y de más está decir que si se trabaja en un cuerpo muerto del cual se ha separado el alma, no es posible encontrar huellas de ese sentimiento, ni esos sentidos llamados el alma. Siempre encontramos a la madre con sus hijos girando en contorno, y ya que, como es abajo, es arriba, vamos ampliando el diseño hasta encontrarnos casi al nivel de nuestros ojos, que el eterno patrón lo tenemos siempre a la vista, en el Sol, con sus planetas girando en contorno, tal como el diseño del átomo. La ciencia, un poco confusa con tantas evidencias de polo femenino y polo masculino, primero tanteó poniéndoles nombres distintos a estas manifestaciones. Primeramente llamó polo
negativo al femenino y positivo al masculino. Pero andando el tiempo se encontró que no hay nada más opuesto al negativo, debilucho, que ese femenino que genera precisamente formas y energías nuevas. Luego emplearon el término cátodo en lugar de negativo, pero resulta ahora que el cátodo es el generador de un torbellino, de crepúsculos, electrones y fenómenos que han desbaratado todas esas teorías aceptadas. El cátodo, pues, es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las tan sutiles formas de materia que la ciencia se la pasa encontrando. Más y más se está llamando al cátodo polo femenino, lo cual es mucho más simpático que la otra alternativa, que los corpúsculos creadores están cargados de energía negativa.